Hola, bueno, vamos a estar haciendo un vivo hoy con Irene. Em, Vamos a esperar que Irene se conecte. Acá está Irene. Hola Irene. Ahora estamos esperando a que se conecte un poco más de gente. Hola Hola, Irene. Hola Irene, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. Bueno, vamos a esperar que se conecte un poco más de gente y Vale, empezamos a hacer la entrevista, ¿te parece? me parece estupendo. ¿Me oyes bien? Sí, sí, se ha todo bien. Así que Vale. bueno, vale. Bueno, oh, contame, si querés, te querés ir presentando. Bueno, si quieres cuento un poquito. Mi nombre es Irene. En este momento tengo ya 60 años y me diagnosticaron con epilepsia cuando tenía 17. O sea que he vivido toda mi vida prácticamente con epilepsia. Y eso no me ha frenado en hacer cosas y seguir siempre adelante. He sido madre, soy abuela ahora. Bueno, y tengo que decir que la epilepsia que tengo es una epilepsia que está controlada totalmente con medicación. Yo hablo desde mi experiencia, que es esa. Y contanos, Irene, vos, tu familia más o menos cómo está conformada. Ah, que tengo dos hijos, eso es lo que me preguntas. Sí, sí, Tengo dos hijos varones y bueno, tengo un marido y claro, y, y tengo una nieta. Tengo una una nieta. nieta de cuántos años. La nieta acaba de cumplir 2 añitos y ahora estamos esperando otra que llegará para diciembre. O sea que vamos a Bueno, aumentar la familia. bueno, qué lindo, muchas felicitaciones. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Y vos también, contame, trabajabas para una organización, ¿no es cierto?, de epilepsia. Sí, sí, formo parte de la junta directiva de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, AMPE, aquí en España, y nos Sí, preocupamos pues, por los problemas que puedan tener las personas que tienen epilepsia, por orientarles, por intentar sacar a esta enfermedad de la sombra, que es una enfermedad poco conocida, temida, y que hay mucha ignorancia alrededor de esta enfermedad. Incluso hay personas que yo he conocido que piensan que es contagiosa. O sea que claro, es mucha la ignorancia que existe y el rechazo a veces es muy grande. Muchas veces la importancia que le dan los demás a la epilepsia o la mirada que hacen sobre la epilepsia es más, te impide más que la propia enfermedad. claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a saludar a todos los que se fueron uniendo y bueno, te voy a ir haciendo un poco las preguntas que me fueron mandando. Bueno, primero, ¿qué tipo de epilepsia tenés vos? Es una epilepsia que está controlada con medicación. Tengo un foco en el cerebro y yo siempre siguiendo todas las pautas que me ha dicho el médico y dejándome aconsejar por el neurólogo y por el ginecólogo cuando me quedé embarazada, en realidad no he tenido ningún problema. En cuanto a repetición de crisis o esas cosas, estoy totalmente controlada. Y, y justo ahora que dijiste ginecólogo y neurólogo en el Sí. embarazo, por ejemplo, te dijeron algún recaudo más? ¿Seguiste algún otro tipo de recaudo más durante el embarazo? No, porque no hizo falta, me mantuvieron la misma medicación, vieron que iba bien y,
y no me hicieron ninguna otra recomendación. Es decir, fueron además dos embarazos muy tranquilos, muy normales, no apenas tuve tampoco ni las molestias propias de una embarazada, o sea, fueron muy normales, y lo único que no fueron partos normales, que fueron 2 cesáreas, porque claro, el esfuerzo del parto es muy grande para una persona con epilepsia. Claro, Pero eso bueno, fue por recomendación, fue por sí, recomendación del médico. sí, sí. Y cada hijo lo tuve con un ginecólogo diferente. O sea que los dos tuvieron la misma idea. Sí, sí. Claro, claro, claro. Los dos quisieron tener cesárea. Y entonces no te cambiaron la medicación, no te agregaron No, medicación en mi extra, no. caso no, pero claro, eso, cada caso es distinto y hay que hablar siempre con el neurólogo y con el ginecólogo. Vamos, con la Claro. neuróloga y la ginecóloga. ¿Eh? Sí, tal cual. Sí, y un médico con el que hablamos acá también aconsejaba si era posible sumar un nutricionista, porque por ahí hay cambios en la También. alimentación, algo Es así. posible. Claro, yo te estoy hablando de hace mucho tiempo, porque cuando yo tuve, había tantos especialistas y ahora se sabe poco de la epilepsia, imagínate entonces, se sabía menos. Pero bueno, o tuve suerte o los especialistas que me llevaban sabían lo que hacían. Claro, claro, claro. Bueno, la Sí. verdad salieron muy bien. Bueno, y contanos de tus hijos, ¿cómo fue el proceso de decirle que tenías epilepsia a tus hijos a medida que fueron creciendo? Pues la verdad es que no hubo. No, yo no se lo tuve que explicar. Ellos veían que su madre tomaba 3 pastillas al día y sí, supongo que en algún momento saldría que por qué las tomaba y se lo explicaría, pero ni fue, como yo no lo vivía como un drama, ni como, porque estaba ahí, era algo que venía conmigo. Mi vida era normal, lo único que no hacía era, si trasnochaba mucho, al día siguiente sabía que no me podía levantar temprano. Claro, No podía beber alcohol, y no bebía alcohol, no tampoco, bueno, pues no puedes beber alcohol, pues no pasa nada, o sea, bebes claro, agua o Coca-Cola o yo qué sé, o lo que te apetezca. Ahora claro. todavía hay más cosas que antes, sin alcohol, y parece que está más de moda no tomar alcohol. Antes era una cosa que si no bebías alcohol eras un bicho raro. Pero bueno, yo siempre lo llevé con mucha naturalidad, pues es lo que me ha tocado, pues me ha tocado, no, es que ni lo pensaba. Entonces, al no pensarlo yo, pues tampoco había un drama en mi casa, no pasaba nada. Claro, claro, Era claro. muy natural todo. Era todo como súper natural. ¿Y cómo fue que llegaste a tomártelo así tan natural? ¿Cómo fue? Me contabas, a ver, podemos volver un poquito el tiempo más atrás. ¿Cómo fue que te enteraste de tu diagnóstico? ¿Cómo fue todo eso? Pues yo ahora que lo veo con más perspectiva y sé más, pienso que a mí la epilepsia me fue provocada en el momento del parto, de cuando yo nací, porque mi madre Ajá, no colaboraba en el parto. Entonces, ajá, es posible, esto me lo explicó después uno de los neurólogos, al que ajá. acudí a la visita con mi madre. Entonces le hizo una serie de preguntas a mi madre sobre el parto, ¿no? Y ya es pues eso, no, es que yo había perdido un niño, entonces qué, y entonces tenía miedo, además para la época ya era muy mayor para ser madre, y entonces estaba asustada y no ayudaba nada en el parto. Y entonces dice, pues es posible que en algún momento dejara de llegarle oxígeno al cerebro y eso fuera lo que le provocó ese foco irritativo que tengo en el cerebro, que es lo que es mi epilepsia. Claro, Y entonces yo recordé que cuando era niña y tal, pues tenía unos
que no sé si serían ausencias o no lo serían, no lo sé explicar, pero era como que notaba algo en mi cuerpo distinto al día normal, ¿no? Eran momentos en que yo notaba algo raro y no lo sabía explicar. Pero vamos, como no me pasaba nada, pues no decía nada. Y después, además, Claro, también empecé a marearme mucho en sitios donde había mucha gente y hacía mucho calor. Y me decían luego, ay, es que te has sentado en el banco, porque normalmente me pasaba en iglesias, te has sentado en el banco y te has puesto toda rígida y ya te hemos sacado afuera y que te ha dado el aire y ya estabas mejor. Pero nadie le daba importancia, pensaban que me había mareado. Y así fueron pasando claro, los años hasta los 17, en que ya me dio una crisis con convulsiones, vamos, 2 seguidas en el mismo día, y ya me llevaron a un médico y me diagnosticó de epilepsia. Pero yo creo que fue todo en aumento, desde que era niña hasta los 17 años, que eran todos claro, síntomas, pero que no, ni mis padres ni nadie les daban mayor importancia. claro, no supieron darse cuenta. No Y supieron después darse de cuenta. y después de que te diagnosticaron, igual todos se lo tomaron con mucha naturalidad. Sí, sí, no. Mira que además me sorprende porque mi madre tenía muchos miedos y hasta le he llegado a preguntar a mi hermana mayor, ahora mi madre ya no está con nosotros, y le he llegado a preguntar a mi hermana mayor, digo, pero mi madre estaba preocupada por mí, dice, uy, sí, sí, estaba muy preocupada, digo, pues lo disimulaba de maravilla, digo, porque es que no decía nada y yo creo que eso me vino a mí muy bien, porque yo Claro, tampoco me ponía, ni ella me ponía cortapisas y ni yo tampoco, o sea, me ponía límites, me ponía los límites claro, normales, lo que me había dicho el neurólogo, ¿no? Eh, pero si ella me hubiera inculcado sus miedos, seguramente habría hecho la mitad de cosas que he hecho en la vida. O sea, que eso lo claro, hizo sí, muy sí. bien, porque es que era miedosa como ella sola. Tenía miedo de cualquier... Sí, sí, eso es. Y, y vos cuando decís hice las cosas que hice en la vida, vos me habías contado que estudiaste, ¿no es cierto? Sí, ¿Trabajaste? pues estudié en la universidad, tenía un grupo de música folk, cantábamos canción sudamericana además, sí, sí, sí. Y luego monté a caballo, he nadado, he participado en pruebas de natación. Es decir, yo lo procuro hacer todo, no hacerlo nunca solas, Claro, eh, y no saltarme las normas que tengo que seguir para tener una vida plena. claro, 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 claro. Y Acá hay luego, una bueno, muy pues, buena pregunta. perdona, ¿no? Que Perdón que también he te... trabajado bueno, pues de todo lo que conduzco mi coche. Mira, O sea, muy buena. Digo que acá hicieron una muy buena pregunta que es si tu mamá alguna vez te dijo que no podías hacer algo, como que te dijo esto no puedes o nada, no puedes, no. nada, Bueno, yo después de mira. estar diagnosticada de epilepsia, o Ujú. sea, estuve en casa de mis padres 3 años solo, porque a los 20 Ajá, años me casé con una persona ajá, que sabía perfectamente que yo tenía epilepsia y no le importó para nada, ni nunca tampoco me puso trabas para nada. Es decir, que en el sentido de mis acompañantes de vida he tenido mucha suerte, claro, porque ninguno... era yo siempre la que decía, oye, esto no sé si lo debería de hacer o si tal o cual. Y pero no, mi madre no, quizás a lo mejor por esa lejanía, porque además estuve 3 años allí en casa de mis padres, pero luego me fui a vivir muy lejos. claro, Y a lo mejor esa lejanía también ayudó a que yo fuera más independiente, ¿no?
claro, claro, claro. Y estabas más con tu marido y él te ayudó mucho, te acompañó. Sí, 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 sí. Él Mira. también algunas veces he hablado con él y dice, sí, hombre, yo a veces me preocupaba y tal y cual, y dice, pero yo no te lo podía decir a ti, porque es que le cortas las alas a la otra persona. Al final, en esta epilepsia que está controlada, que siempre puedes tener eso está ahí. Siempre puedes tener Claro, una crisis, pero bueno, siguiendo las pautas no tiene por qué ocurrir. Eh, pues siempre tienes un cierto resquemor. Pero yo es que siempre toda la vida ese resquemor conmigo yo no lo he tenido, no lo he tenido nunca. He tenido, claro, he sido, pues eso, en la piscina no se me ocurre bañarme a mí estando yo sola, claro, eso no lo claro, hago. Pero sí, cuando estoy acompañada me baño, buceo, hago lo que hace todo el mundo. claro, sí, perfecto. Sí, tal cual, se entiende bárbaro. Y bueno, y otra pregunta que teníamos era, y bueno, vos que estudiaste y trabajaste, ¿le contaste a la gente de tu epilepsia en los lugares de profesionales, de ambientes de trabajo, de estudio? Sí, sí, sí. No lo contaba a todo el mundo. Es decir, yo cuando llegaba nueva a un puesto de trabajo, hablaba con mi jefe directo y se Claro, lo contaba. Mira, tengo esta enfermedad, no tiene por qué pasarme nada porque estoy controlada con medicación, pero te voy a dar el teléfono de mi marido, por ejemplo, por si alguna vez ocurriera algo. Punto. claro, Ya nunca más hablaba del tema. perfecto. Nunca más, Vale, nunca más. mira, no, muy buen dato. Y nunca te dijeron nada, nunca más, ahí quedaba. Ahí quedaba, hombre, alguna vez alguien ha podido tener un poco de curiosidad, ¿no? Y te preguntaba, y yo también ya cuando llevaba tiempo con mis compañeras, pues con las que tenía más confianza, pues a lo mejor sí que salía el tema. Pero es que yo no iba hablando por ahí o quejándome de lo desgraciada que soy por tener una enfermedad, ¿no? A veces les decía cuando se No, quejaban ellas. Digo, desde luego que tenéis que tomaros una pastilla durante un mes y digo, ¿y os quejáis? Digo, es que desde luego no. Pero en plan de broma, o sea, es que ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? sí, Pues está ahí, sí, está ahí. sí, tal cual, está ahí, hay que ver cómo se maneja. Claro. Sí, tal cual, sí. Y te vuelvo a preguntar por lo de tus hijos, que me hicieron un par de preguntas sobre eso. Me preguntaron si alguna vez tus hijos te vieron. Te quería preguntar, vos me habías contado que uno de tus hijos había tenido epilepsia de niño. ¿Me querés contar Sí, eso? sí, sí. Eso es otra historia. O sea, eso es como que, como que ahora os voy a contar otra historia que no tiene nada que ver conmigo. Sí, ya veréis, porque estábamos además viviendo en Buenos Aires y una mañana, pues eso que estábamos desayunando, se empieza a ir la vista y tuvo una crisis. Y yo solo decía, no, 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 mi hijo no, mi hijo no, o sea, es que no, es que mi hijo no. Y entonces nada, lo llevamos allí a un hospital, pues le hicieron un electro tal y le dijeron que sí, que tenía ahí algo y que tenía epilepsia. Y yo lo llevaba fatal. Y me decía el médico, pero ¿cómo lo llevas tan mal si tú también tienes epilepsia? Y digo, pues porque yo quiero tener un hijo sano, como todo el mundo. Digo, yo lo mío es mío y lo llevo y ni siquiera pienso en ello. Y digo, pero es que con un hijo es otra historia, es que no tiene nada que ver. Dices, me cambiaría, ¿no? Yo ya no me podía cambiar porque yo ya lo tenía también.
pero es otra cosa, o sea, es como que se te viene el mundo encima. Y entonces, bueno, estuvimos allí viviendo un par de años en Buenos Aires. Cuando volvimos a España, pues claro, siguió en tratamiento y tal y cual. Y yo tenía como sujetarme las ganas de decirle, ay, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, y porque sabía que no lo podía hacer. Es decir, yo tenía que dejarle, él tenía que ir al colegio donde iba, mientras iba al colegio, estaba muy cerquita de casa, iba solo. Y bueno, pues nada, pues allí sí se lo dijimos a los profesores para que si tuvieran algún problema con él, pues que nos avisaran y tal. Pero vamos, le dejé hacer también de todo, pero yo me tenía, ahí sí que era consciente de que yo me tenía que sujetar el dejarle hacer cosas, ¿no? Claro. Porque se iba de campamentos. Y yo no le iba a decir, no, tú no puedes ir de campamentos a ver si te va a pasar algo. No, yo le tenía que dejar ir de campamento. Es que si no, no le Claro. dejaba vivir. Y eso costaba, eso cuesta. O sea que yo comprendo a los padres cuando tienen los hijos que se vuelven sobreprotectores, pero lo tienen que evitar. Tienen que darle a los niños las armas suficientes para que ellos mismos sepan qué límites tienen. Porque Sí. si no es no dejarles vivir. Sí, y ponele, y como padre o como vos que estuviste de los dos lados, ¿qué se le puede decir a los padres de decir, por ahí uno entiende un poco más a su cuerpo, pero al mismo tiempo vos decís, no, pero tengo todos estos miedos? ¿Qué se le puede decir a un padre, vos que viviste de los dos lados, que tenés todas esas experiencias? Porque una pregunta que hicieron es, ¿cómo afrontaste que tus hijos hicieran una vida independiente? Es mi hijo el que tiene epilepsia, o sea, el Sí, que la tenía, porque cuando desarrolló y ya fue adulto, a los 25 años le fueron quitando medicación y lleva ya un montón de años sin nada y sin ninguna crisis y sin absolutamente nada. Vamos, yo os estoy hablando desde España y él está viviendo en Alemania, o sea que bueno, pues está muy bien. No me acuerdo de la pregunta que me has hecho. bueno, una pregunta que hicieron fue, ¿cómo afrontaste? Bueno, una pregunta de España. ¿Cómo habéis afrontado el que vuestros hijos hiciesen una vida independiente? Pero a los dos hijos, hombre, pues los hijos tienen que Bueno, hacer. yo me imagino que esta pregunta muchos padres se pueden relacionar independientemente de que tengan epilepsia o no, pero creo que lo podemos Los decir hijos para el que tiene y las epilepsia. hijas, los hijos y las hijas se tienen que independizar en un momento u otro. Todos lo hemos hecho. O sea que Sí, el caso es que estén maduros, lo suficientemente maduros como para enfrentarse a la vida y ya está. sí. No hay más, no hay más, es que es vivir, no hay otra. Por ejemplo, acá están poniendo un comentario de que dicen que una mamá que pone que le cuesta mucho, que trata de manejarlo, de dejarla, de que sea independiente, pero que es muy difícil. ¿Cómo manejas eso? Ese de que, bueno, yo trato de dejarla que vaya a un campamento, pero es muy difícil porque, ¿y si le pasa algo cuando no está conmigo? ¿Cómo haces eso? Me imagino que deben sentir un montón de culpa también, pero culpa por no dejarla ir, culpa por si va y justo en ese momento en el que no está el padre le pasa algo. ¿Qué A ver, consejos se le puede llegar a los padres? yo aclarar siempre que yo estoy hablando desde el punto de vista de mi experiencia y que tanto en mi caso como en el caso de mi hijo son epilepsias controladas con medicación. Es decir, que si Sí, se siguen las pautas no tiene por qué dar ninguna crisis ni nada. En cualquier caso, llega el momento de ir a un campamento. Yo hablo con los que van de monitores o como les queráis llamar, no sé cómo les llamáis allí, del campamento, sí. con las personas mayores que van
al campamento y les explico la situación del niño. Y les digo, mira, pasa Ujú. esto, tiene que tomarse esta medicación. Si podéis estar atentos a que no se le olvide, mejor. Pero le tengo que dejar ir. Le tengo que dejar ir. Si no es hacerlo distinto, y no es distinto. Es igual. Claro, Es como, no sé, en un diabético lo podemos entender mejor, no sé por qué se entiende mejor, y el diabético se tiene que pinchar también todos los días. Y también va al campamento. Y se lo sí, dicen a sí. los monitores y están un poco pendientes. Es decir, los que van a cuidarles también son personas que tienen responsabilidad. Ujú. Sí, sí, totalmente. Sí. A mí una vez, no sé si esto sirve, una enfermera me dijo algo que estuvo muy bueno. Me dice, mira, la epilepsia es como cuando tenés presión baja. Todos los días te tenés que tomar una medicación. En mi Claro. caso, que también es epilepsia controlable, todos los días te tomas una medicación y con eso vos podés, no sé, funcionar. No te olvides de tomar la medicación y vos vas a funcionar bien. Bueno, Sí, sí. em, y seguí tu vida. Claro, luego Pero llegó bueno, la edad de salir con los amigos a tomar copas. Pues yo no ¿y sé si ahí a lo cómo fue? mejor porque ya me había visto toda la vida que yo no había bebido alcohol y que era una persona normal, ni por eso era más aburrida, ni por eso estaba siempre triste y tirada por los rincones, ni por eso, no, no sé, igual le ayudó. No tengo ni idea si le ayudó eso o simplemente que estaba concienciado de que no debía de tomarlo y nunca tomó alcohol, nunca tomó. Ujú. Y él me Y comentaba, dice, no, mamá, no te preocupes, porque además yo a mis amigos ya se lo he dicho. O sea, que él mismo les contaba a sus amigos, oye, no insistáis que tome alcohol porque no puedo. claro, claro, claro. Está bueno eso. Sí. Y con el tema de, ¿alguna vez pasaron por bajones, estados de ánimo que son, que viste que por ahí te agarran estados de ánimo, que estás más arriba, más abajo? ¿Eso pasó alguna vez tu hijo o tuviste alguna comunicación como más fluida con eso? ¿Te ayudó la epilepsia para Estaba eso? preocupada por cómo lo llevaba ya. Alguna vez le pregunté directamente, oye Javier, ¿y tú esto cómo lo llevas? Me dice, mamá, no te preocupes, lo llevo bien. Digo, pero de verdad no te causa ningún problema. Dice, ¿a ti te causa algún problema? Dice, pues a los mismos problemas que te causa a ti, me causa a mí. Claro. Está muy bien, está muy bien. Claro, si me había visto a mí que vivía normalmente, pues seguramente le sirvió para ver, bueno, pues si mi madre puede, yo tengo que poder. Claro, claro. O sea, creo que la mejor herramienta que nos pueden dar que te puede dar un padre es decir que vos podés. Eso es lo Sí, mejor que te puede dar. Es decir, sí, vos sí, podés. Me encantó lo que sí, me dijiste de que tu mamá era súper miedosa, pero igual se mordió sí, la lengua en todo sí, sí, y dijo que vos podías. sí, sí, ya te digo que Mira. hasta para preguntarle a mi hermana, digo, oye, pero mi madre estaba preocupada por mí. Dice, uy, dice una barbaridad, una barbaridad. Dice, pero qué te va a decir? Pues claro, ¿qué me va a decir? Claro, claro, claro. Y vos también sos miedosa en muchas cosas y te tuviste que morder la lengua con tu hijo. Claro, porque los miedos que yo no veía para mí sí que los veía para mi hijo. Claro, claro. Es que la visión es otra. O sea, cambias totalmente la visión cuando se trata del hijo, pero yo sabía, estaba convencida de que me tenía que callar y además él me había demostrado que era un chico que tenía la suficiente cabeza como para hacer las cosas bien. Que se puede equivocar, pues bueno, Y pero bueno, eso también, todos. sí, sí, pero eso también nos tenemos que arriesgar. Es que también es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, si nos vamos, es como, te vas a olvidar la medicación, bueno, así lo vas a aprender y después no te la vas a olvidar de nuevo, es como, es parte del aprendizaje.
Mm. creo yo. Pues sí, sí. Y, otra pregunta que me hicieron fue si alguna vez tus hijos estuvieron presentes durante alguna crisis. No, no, a mí no me han visto porque las que tuve, las dos primeras que tuve, ellas no habían nacido aún. Y luego tuve una en el trabajo. Ah, mira. Y luego no. Es que he tenido muy pocas. Y siempre han sido Claro. porque se me ha olvidado la medicación. Siempre, siempre, Sí. siempre. Sí, y nos contás cómo fue esa del trabajo. Pues la del trabajo me la contaron después porque además yo no me entero de nada, ni tengo aura, ni tengo nada, no me entero. Pero de repente, y por lo visto, di un grito. Entonces me levanté porque estaba sentada trabajando, me levanté de un grito, entonces ya empecé a caerme, la chica que estaba sentada detrás de mí rápidamente se levantó para cogerme, además tenía nociones de medicina y enseguida se dio cuenta de lo que me estaba pasando. Eh, Llamaron a una ambulancia cuando ya se me pasó, porque las que tengo son muy breves, llamaron a una ambulancia, me llevaron al hospital. No Claro. recuerdo. No sé nada más porque es lo que me han contado, además. No, sí, seguro. No, 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 sí, Ahora, no sabemos nada. la primera que tuve estando casada, esa fue de película de miedo, porque estaba sola en casa, de verdad, ¿eh? Sí, estaba sola en casa y llegó mi marido, todavía no trabajaba, yo estaba haciendo la comida. Y llegó mi marido y me encontró tirada en la cocina, con una brecha en la cabeza que me había dado con la esquina de un mueble o algo así. Y con un cuchillo en la mano. Ay, O no. sea, esa fue de película de miedo, pero bueno, pues me cosieron la brecha. Ay, no, pobre, pobre, pobre. Sí que se dio un susto, ese sí que se dio un susto, sí, pobre. Ay, no. Ay, no, Y además pobre, es que pobre. éramos Bueno, los dos súper jóvenes, porque yo tenía 20 años y él tenía 24. Éramos unos críos. claro, buenos niños. Sí, Bueno, pero bien, tu marido reaccionó bien. sí. Siempre ha sido muy templado y bueno, pues llamamos a urgencias, nos llevaron al hospital, me sacaron de casa con toda la cabeza vendada que parecía una momia. Pero bueno, bien, bien. Y en aquella época, ya te digo que si la epilepsia se conoce poco ahora, entonces menos, estábamos viviendo en Coruña y preguntamos por un buen neurólogo allí. Bueno, pues aquí casi mejor te vas a Madrid. Y Claro. entonces buscamos a un neurólogo en Madrid y ese fue el que me llevó durante 24 años hasta que se murió. O sea que Mira. sí, muy bien, mucho Ay, tiempo. Era como si fuera mi padre, además me reñía y todo. Has ganado un beso, no sé cuántos. Y me A reñía. mí, a mí también Era mi neurólogo me dice lo mismo. Me dice, subiste de peso, tenés que bajar de peso, ponete a sí, sí. dieta. Sí, es que esto lo controlan porque, claro, depende del peso la cantidad de medicación que tienes que tomar, claro. Sí, sí, Eso tal tiene. cual. Sí. Sí, sí, sí. Y te hago otra pregunta. ¿Cuidás, además bueno, de peso y eso, cuidás el sueño o alguna otra cosa que te haya Sí, hecho? pues lo de siempre, cuidar un poco, hacer un poco de ejercicio, que eso viene bien a todo el mundo. Sí, Eh, Cuidar un poco o sea, el sueño, pues sí, además ahora que ya no trabajo, ya puedo dormir
no tengo que tener tanto cuidado como antes, porque claro, antes tenía que madrugar. Y entonces si Claro, tenía que madrugar a las 7 de la mañana me tenía que acostar muy pronto. Y, claro, y esas cosas había que cuidar, pero bueno, yo me buscaba mis por ejemplo, cuando estábamos en Coruña teníamos un abono a la Sinfónica, íbamos todos los jueves. Pero yo por la mañana tenía que entrar en el trabajo a las 7:30 de la mañana. Entonces, si íbamos allí, salíamos muy tarde y me acostaba muy tarde. No dormía 8 horas la noche del jueves al viernes. Si me tenía que levantar a las 6:30, como todos los días. Entonces, ¿qué hacía? Teníamos un periodo de tiempo en el que podíamos entrar más tarde. Es decir, tú podías entrar entre las 7:30 y las 9, siempre que ese tiempo lo recuperaras. Entonces, ¿qué hacía? Pues como solo teníamos horario por la mañana, iba un par de tardes a trabajar un rato para yo poder el claro, viernes, en lugar de llegar a las 7:30 a trabajar, llegar a las 9. Y ahí ya tenía un claro, pequeño margen para yo acostarme antes. Es decir, no se deben dejar de hacer cosas, te tienes que organizar y ya está. claro, claro. Y ya. Sí, está bárbaro, sí, tal cual. O sea, es como que armabas tu vida para poder seguir haciendo cosas y poder dormir un Claro, poquito más. Claro, claro. está bárbaro. Sí, sí, está perfecto. Y por ejemplo, si tuvieras que decirle algo a alguien así que acaba de ser diagnosticado con epilepsia, sí, que le acaban de dar, que hay algún chico, algún adolescente o alguna persona joven que le acaban de dar diagnosticar epilepsia, ¿qué Pues le lo primero, que dirías? no haga un drama, sobre todo si le han dicho que se puede controlar con medicación. Si le Claro, han dicho que se puede controlar con medicación, esto es una enfermedad como otra cualquiera. Que no le metan miedos y que no los coja él preventivamente. O sea, no. Tú tienes unas pautas que tienes que seguir. Una medicación, dormir 8 horas, no tomar alcohol. Es que fuera de eso, todo lo demás lo puedes hacer. claro, sí, tal cual, Es tal que cual. no pierdes nada. ¿Qué pierdes? ¿Beber alcohol? Bueno, ¿y qué? Sí, y sí, Durante la edad adolescente parece que es una pérdida infranqueable, porque parece que los jóvenes todos tienen que beber alcohol para demostrar algo. Pues mira, sé el que no bebe y cuando tengáis edad de llevar coche, si tú puedes llevar el coche, pues nada, yo no os preocupéis, porque el coche de vuelta a casa lo llevo yo. claro, Puede sí, tal cual. ser muy útil. Bueno, mi marido siempre ha dicho, dice, no, yo es que me casé con Irene porque así cuando vamos a cenar por ahí, yo conduzco a la ida y ella conduce a la vuelta. ¡Qué genio! ¡Qué genio, qué genio! Claro, Ahí, somos muy un genio. útiles. Sí, tal cual, tal cual. Sí, yo, sí. Hay una modelo argentina de acá que ella dice que, bueno, que ella está, se llama Pampita, que está muy saludable porque no toma alcohol. Por eso tiene como 40 años, o no sé, algo así, y tiene ese Sí, cuerpo divino porque, bueno, además de cuidarse mucho y hacer mucho ejercicio, no toma nada de alcohol. Así que, bueno, claro. por ahí eso nos ayuda. No sé si vamos a tener ese cuerpo, pero bueno, capaz algo parecido. Algo parecido. Se deben de cuidar un poco más, ¿eh?, que nosotras. Sí, se debe cuidar un poco más, vos decís. Sí, sí, así que bueno, no sé. ¿Y qué le podemos decir a los papás de alguien que tienen un hijo que al hijo lo acaban de diagnosticar con epilepsia? No sé, Pues, pues, si tenemos un mensaje. lo mismo que al Lo mismo, hijo, que sí, sí, que no, que es una enfermedad que está ahí, que no nos puede a nosotros, que nosotros vamos a vivir con ella, pero simplemente es nuestra compañera de viaje. Hay que darle un tratamiento y un mimo, si la cuidamos bien,
como es lo que hemos dicho ya tantas veces, el dormir las 8 horas, la medicación y el no tomar alcohol, ella no nos va a dar la lata. Y que los miedos los tenemos que dejar encerrados en un cajón en casa. Se van a tener y se van a pasar. Pero si el chico con 12, 13 años dice que se quiere ir a un campamento con el colegio, pues que se marche, se habla con los que la organizan y se les dice lo que hay, lo que tiene que tomar, lo que no, y hay que confiar, que se ha perdido la confianza un poco en los demás y a veces en nuestra propia familia. Uy, eso es re importante lo Todo que estás hablarlo diciendo. con naturalidad. Si se habla con naturalidad y se le dice a un chaval lo que tiene y lo que tiene que hacer, a lo mejor al principio se revela, pero al final lo acata, porque claro, todo el mundo queremos ser sanos y todo el mundo queremos poder hacer todo lo que queremos. Y esto hay que verlo también como que no es una cosa que nos vaya a impedir hacer lo que queremos. Quizás un chaval de 12, 14 años lo tiene más difícil porque siempre ve los impedimentos y ahora tengo esto y no voy a poder ser como fulanito, que fíjate, es la figura del equipo de baloncesto, del equipo de fútbol. Sí, si tú vas a poderlo ser igual que él. Igual que él, solo Sí, que tú tienes que cuidarte en esas tres cosas. Y un jugador de baloncesto igual, tiene que dormir, no tiene que tomar alcohol y lo único que tú tienes que tomarte unas pastillitas, bueno, pues te las tomas. claro, Que no hay sí, tal más. cual. Es naturalidad, No, siempre naturalidad. tal cual. No, bueno, la verdad, una genia, Irene. Una genia cómo hablas con tanta naturalidad y cómo lo decís con tanta naturalidad todo. Así que bueno, Me bueno, alegro, me nada, no. alegro. Si llega a una o dos personas ya me pondré contenta. Es verdad que yo a las madres y a los padres los entiendo, les entiendo porque además la epilepsia es la gran desconocida y solamente escuchar la palabra ya dices, qué horror. Pero no, tranquilos. O sea, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a ver realmente qué es, qué epilepsia tiene mi hijo y cómo la podemos acompañar, pero no para que la epilepsia me pueda a mí, no, para nosotros saber ir acompañados de esa enfermedad que la vamos a tener toda la vida. Yo la llevo, tengo 60 años y la he tenido toda la vida y nunca me he sentido desgraciada ni nada. Claro, Hay muchas sí, cosas sí. peores. Sí, más que nada eso lo que vos decís, creo que es súper importante, es bueno aceptar que, bueno, sobre todo los que la seguimos teniendo de grande, la vamos a tener toda la vida, bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque si no, no seguimos Claro, adelante. es como cuando Nada, eso. te Así que dicen, me pues te parece ha que se cae. tocado, no sé Ahí qué te está. parece, un poco. Bueno, que cualquier cosa que te pase, si la aceptas, es más llevadera. Sí, tal cual. Me parece que se está cayendo por ahí de un poco de internet, pero ahí Sí, volvió. sí. Sí. Te quiere, ahí después hay una persona que quería conectarse con vos. Si le puedo pasar tu contacto a una A persona, después Carolina. si me dejas, bueno, lo puedo hacer. Vale, Me vale, parece muy que se bien. está cayendo. Bueno, como estamos teniendo poco internet, digo que, bueno, me parece que estamos teniendo poco internet, así que, bueno, pero y ya estábamos terminando. Así que, bueno, no, lo que te quería preguntar era si puedo después, si me puedes mandar un teléfono, un mail
Sí, no tenemos internet. Bueno, Ah, Irene, son gajes del oficio. venga, hasta otra, cuando queráis. Un beso Dale, para todos. bueno, un beso para todos y nos estamos hablando pronto. Muchísimas gracias por todo, Irene. Fue un gusto hablar Nada, con vos. es un placer. Bueno, Gracias. bueno, un beso muy grande. Adiós. Adiós.